Aquí me pinté yo, Frida Kahlo, con la imagen del espejo. Tengo 37 años y es el mes de julio de 1947, en Coyoacán, México, lugar donde nací. Pero ella dejó una obra, y es una obra que como país nos interesa particularmente y como seres humanos es una obra de arte fuera de serie, guste o no guste. Mientras vivía la obra no le importaba a nadie. O sea, ella vendió un solo cuadro en vida, ¿no? E hizo una sola exposición al final de su vida. Frida Kahlo llegó a vender en $250 las dos Fridas al gobierno mexicano pagados en abonos a lo largo de un año. La gran aparición de Frida Kahlo en el imaginario colectivo pues fue una aparición un poco sorpresiva. El estelar de la película lo llevaba Diego. Diego Rivera era el protagonista de una escena cultural muy fuerte, muy basada en la masculinidad también, con un gran poderío, digamos, en el sentido de ser una autoridad dentro del mundo artístico. Era considerado en ese sentido como el puntal de una escuela, ¿no? En el momento en que Frida vivió, era la esposa de Diego. ¿Quién puede discutir que Diego fue un gran artista? Pero también fue un tremendo, vigoroso, genial tipo humano. Y eso, su humanidad, su sencillez, su amplitud de corazón se reflejó en su obra. Abierto a todas las inquietudes de la vida, sus pinceles hicieron eternos los momentos fugaces de la actualidad inmediata. Imagínate nada más estar casada con el pintor más famoso y más importante de México y dedicarte tú también a la pintura. Es muy difícil, lo que ella logró es impresionante. Salir de abajo de la sombra de un hombre tan grande, que es pintor, y en plena época del muralismo, de las grandes historias, de las grandes batallas, de los grandes elementos históricos, tú te pones a hablar de tu propia realidad y de cuánto te duele el amor de tu esposo en formato 70x90 aproximadamente. Es increíble, increíble que con ese procedimiento, claro, aunado a un gran talento, aunado a una gran honestidad, aunado a que estaba pintando lo que ella conocía realmente. Esta especie como de mundo entre infantil y doméstico que reivindica la obra de Frida Kahlo aporta un elemento particular donde lo mexicano adquiere el tinte de un espacio en el que también es importante lo que ocurre de forma microsocial. Entonces, ella no podía vivir de su obra, ni mucho menos. Prácticamente desconocida, interesaba gente, se acercaban los surrealistas, bien documentado, bien sabido, se acercaban cuando vino Bretón a México, ¿no? Le interesó mucho la obra, la invitó a colaborar en las exposiciones surrealistas en Francia, en fin, pero poco, en realidad, ¿no? Cuando le encargaron el cuadro del suicidio de Dorothy Hale, creo que se llama, ¿no? Y que la familia, que se había suicidado, y la familia le encargó el cuadro, y cuando vio la familia ese cuadro donde ella va cayendo, pues no quisieron el cuadro, desde luego que no lo quisieron, ¿no? Entonces, yo creo que era hacía lo que le daba la gana. Y eso no siempre es fácil de aceptar. Frida nace en la Casa Azul en 1907. Nace en el seno de una familia acomodada, una familia que está emergiendo con el porfiriato. La madre de Frida era una mujer muy católica, muy conservadora. Ella no tenía una buena conexión con su madre. Nunca la pinta sola como lo hace con su padre. Con su padre hay una identificación, con su padre hay una cercanía. El padre de Frida llega a ser fotógrafo oficial de la arquitectura de Porfirio Díaz, un hombre liberal, un hombre que había llegado de Alemania, que era un gran lector, un amante de la pintura, de las artes,
y se le inculcó a su hija preferida, que era Frida Kahlo. Él pone un estudio de fotografía cuando pierde su empleo en el gobierno. Cuando lo acompañaba a hacer las fotografías, Frida siendo una adolescente, ella aprende las técnicas de cómo posar frente a la cámara, cómo tomar las fotos. Había una escuela preparatoria para todo México. En esa generación había 2.500 alumnos, 35 de los cuales eran mujeres. Y entre esas 35 mujeres estaba Frida. Tiene todo el contexto de estos estudiantes de la preparatoria con quienes sí convive, que recibieron después o se llamaban a sí mismos en ese entonces los cachuchas, con Alejandro Gómez Arias como figura muy central, ¿no? Se hace novia de Alejandro Gómez Arias, de quien se enamora profundamente, y él fue uno de los líderes de la autonomía universitaria. Justo cuando venían ambos a casa de Frida, a las afueras de la ciudad, a Coyoacán, choca el camión en el que venía con un tranvía. El tubo del camión la atravesó. Yo digo, peor que espada al toro, porque le atraviesa la pelvis, la columna, la matriz, todo. Entonces, cuando viene el accidente de Frida, ella tiene 18 años y tiene que permanecer aislada primero en esos hospitales, en el Hospital de la Cruz Roja, después en su propia casa. En su propia casa le ponen los primeros corsés que empieza a usar, que los hubo de yeso, de metal, de cuero, de todos tipos. Frida sufrió brutalmente, porque para ponerle el corsé de la pelvis al cuello, la colgaron del cuello por horas y horas. Su mamá decide ponerle una cubierta superior a su cama de 4 postes, ponerle un espejo y que ella pueda reproducir su imagen. Y su papá le entrega con todo cariño su colección de óleos. En las cartas de Frida, en las anotaciones, vemos una obsesión por los espejos, una obsesión por medir las horas y el tiempo. Y creo que mucho tuvo que ver esto con el tiempo que pasó en la cama, enferma. Pero a los 2 meses ella ya estaba visitando el centro y ella ya estaba suficientemente recuperada del accidente, no así de las secuelas de la espina bífida que la van a perseguir toda su vida. Frida a los 6 años tiene poliomielitis. Tal cosa nunca existió. Poliomielitis nunca le dio. Esto es una invención de la familia. Ahí se empieza a generar el mito. Otras personas dicen que era fibromialgia y que vino a suceder después. Estos problemas de salud no solo afectaron a Frida, afectaron al niño, al único hijo varón de la familia, que nace un poquito antes que Frida, 1 año antes que Frida, y se muere. Esto es la espina bífida. Y decían que su hermana menor, 11 meses menor, Cristina, llegaba caminando, y sin embargo Frida llegaba cargada con la nana. O sea, era una niña de 3 años que no caminaba suficientemente bien. Y la hermana menor de Frida Kahlo tiene también secuelas de espina bífida, tiene también corsés, tiene también operaciones, pero ella no las pinta y nosotros no las conocemos. Siempre me pregunté por qué la familia entera hablaba de una poliomielitis que no se dio. Pensaban siempre que pudiera ser algo que ellos le habían heredado a sus hijos, puesto que 3 de ellos lo habían tenido, y que además esos hijos podían transmitirlo a su propia prole, ¿no? Y Frida debe haber creído esto vivamente, porque nunca se animó a terminar un embarazo del que tuvo muchos. Otro mito es que si no puede tener hijos, que quiere tener hijos, pero que no puede, lo cual parece ser que tampoco es cierto, ¿no? Porque ahí están las cartas que le escribió el doctor Eloéser. Usted mejor que nadie sabe en qué condiciones estoy. En primer lugar, con esa herencia en la sangre, no creo yo que el niño pudiera salir muy sano. En segundo, yo no estoy fuerte y el embarazo me debilitaría más. Yo estoy consciente de que un accidente como el que tuvo, una serie de traumatismos y de fracturas que tuvo en el accidente no fueron muy propicios para su mejora de las secuelas del síndrome, pero no fueron el origen definitivamente. Y lo que sucede es que durante esa temporada
Los padres se enteran de que ella tiene una relación homosexual con una maestra que maneja la biblioteca de la preparatoria y no le permiten regresar ya más. El manejo de su bisexualidad desde muy temprana edad debe haber sido muy conflictivo. En una época, especialmente en aquel entonces, en que todo esto se manejaba de una manera muy soterrada, muy poco abierta, había muy poca tolerancia a lo diferente, a lo extraño, ¿no? La infancia es destino, ¿no? Yo creo que muchas de estas cosas que le sucedieron muy temprano en la vida la marcaron para beneficio de su arte, para dolor de su vida, ¿no? La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera está todo ya muy escrito. La relación entre ellos se conoce a través de anécdotas, de chismes, de lo que dijeron los amigos, la gente cercana, los biógrafos. Lo que salta a la vista es la relación pasional que tenía con Diego. Una relación amorosa absolutamente fuera de serie, ¿no? O sea, eso lo muestra todo. Si era real o ficticia, no lo podemos saber. Es lo que ella expresa. Lo que ella ha expresado en todas sus formas es que estaba absolutamente enamorada de él, ¿no? Toda la vida. Y eso la marca. Es una leyenda la que se inicia cuando se dice que va a la preparatoria a enseñarle sus cuadros a Diego Rivera y Diego Rivera los alaba. Lo que sí no es leyenda es que finalmente sí Frida logra enseñarle sus pinturas a Diego Rivera, se interesa en ella, tanto que la pinta en el Arsenal. A través de una amiga común que era Tina Modotti, empieza a asistir a sus conferencias, empieza a pintar con más entusiasmo porque ya el gran pintor le había dicho que sí tenía talento. Se casan un año más tarde aquí en Coyoacán. Yo entrevisté a una de sus compañeras de preparatoria que me dice, aunque usted no lo crea, Frida siempre dijo cuando vio a Diego Rivera, con ese hombre me voy a casar. Y bueno, todo el mundo murió de la risa. Debe haber tenido 34, 38 años cuando Frida dijo esto, y Frida tenía 14 o 18. Era impresionante, ¿no? Además, él era un hombre muy alto, muy gordo, siempre lo fue, y ella era muy chaparrita, unos 57. Sí, por eso cuando se casan se hace el parangón de que se casaba un elefante con una paloma, ¿verdad? El material documental que existe nos recuerda que fue un encuentro desigual al principio y que después fue adquiriendo unas notas muy particulares de retroalimentación. Y yo siento que esa relación entre Diego y Frida, bueno, fue favorable en el sentido de que para Frida fue importante, ¿no?, haber tenido una pareja al mismo nivel intelectual, cultural y que estuviera interesado en el arte, ¿no? Es una relación que jugó ámbitos muy diferentes. Complicidad en la cotidianidad, una relación algunas veces muy simbiótica en términos psicológicos. A veces ella jugaba el papel de madre, a veces Diego el papel de padre, pero eran amigos, eran entrañables, cómplices de aventuras, y eso hacía que su relación fuera muy subgéneris. En las relaciones entre los pintores creo que él tenía un enorme respeto hacia Frida, ¿no? Lo escribió, lo dijo, incluso de la manera más, para él, más halagadora que pueda existir en el mundo, que es que Frida era la pintora más pintor. Él decía que ella era mucho mejor pintora que él. Y es probable que tuviera razón. Frida es mucho más revolucionaria en todo. Lo es políticamente, puesto que es mucho más consecuente que él en su pensamiento político, incluso en su estalinismo, si se quiere, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que era el comunismo de esos años y por lo tanto ella lo abrazaba, ¿no? Diego y Frida fueron parte del Partido Comunista, pero a Diego lo expulsaron 3 veces, ¿no? Cuando invitó a Trotsky a México, pues tuvo muchos conflictos con los estalinistas muy fuertes. En particular, la obra de Frida fue
íntima, no fue política. Creo que su plástica es más revolucionaria justamente por lo que ella no pensaba que lo era, por lo personal, ¿no? Justamente porque es muy íntima, muy personal, y finalmente yo sí creo que lo personal es político. Lo personal está cruzado por relaciones de poder. Lo personal finalmente es la vida diaria, la vida doméstica, que es lo que sucede en la alcoba, ¿no? Está cruzado por una relación de poder entre hombres y mujeres, y no solo las relaciones personales, sino el quehacer cotidiano, ¿no? La vida de, por ejemplo, la vida de las mujeres en relación con el aborto, la maternidad, que son elementos presentes todos ellos en la obra de Frida Kahlo. Diego y Frida van a vivir en otras zonas de la ciudad, pero también en el extranjero, porque pronto invitan a Diego Rivera a viajar a Estados Unidos, San Francisco primero, en Detroit y después en Nueva York. Frida lo va acompañando en esta travesía. La evolución con Diego Rivera, mientras Diego Rivera estuvo muy contento, porque estaba muy contento de estar en Detroit, muy contento Rockefeller Center, ¿no? Es decir, todo ese tiempo es bueno, pero si empiezan los tiempos, digamos, más estables, ¿no? Más rutinarios, pues es natural que, digamos, la evolución de ese matrimonio que es tan dispar, ¿no? Cambie. Ya para cuando se da el proceso de separación, la historia había llegado a su cierre de ciclo, y estoy hablando de 1940. Lo que viene después es una historia de desencuentros, es una historia es un tour de force en el que ellos tratan de seguir juntos porque parece que le deben algo ya a la historia. Es cuando Frida Kahlo regresa, vuelta a casar con Diego Rivera. Se ha casado por segunda vez con él en San Francisco, California, y regresan a México. Regresan decididos a que cada uno va a vivir en su casa. Por aquí subía diariamente su corpulenta humanidad de 92 kilos. En la habitación contigua al taller descansaba y trabajaba en lucha con la luz. Diego Rivera vive en su estudio de Altavista y Frida Kahlo empieza a vivir en lo que fue la casa de sus padres. Pero en realidad no cohabitan juntos allí, pero viven muy simbióticamente el resto de sus vidas. Todo esto te lo digo para que te preguntes, ¿influyó o no influyó? Definitivamente tuvo que haber influido en la pintura de Frida Kahlo, pero la respuesta de ella hubiese sido entonces como ahora, Diego es Diego, yo soy yo. Es una plástica chocante, muy chocante. Entonces, o te gusta o la repeles, ¿no? Con la pintura de Frida nos identificamos en varios niveles, pero toca los problemas y los miedos atávicos más grandes que tienes. El miedo a la muerte, el miedo al aborto, el miedo al abandono, ¿no? Son miedos que tenemos todos dentro. Algo que es un punto importante es el hecho de que hablaba sobre sí misma. O sea, no había artistas, digamos, en esa época que fueran autorreferenciales como lo fue Frida Kahlo. Una obra muy importante. Veíamos una sensibilidad distinta que en ese momento no supimos calificar. Era muy difícil situar a Frida. Mira, lo que más me interesaban eran, y que me sigue interesando mucho, son sus dualidades. La muerte, ¿no? En el cuadro de una calavera encima de su cama, la dualidad étnica. Ella trabaja mucho la dualidad hombre-mujer, desde el venadito, que no se sabe bien si es venadita o venadito, con cuernos de venado macho, pero es ella. Yo creo que la dualidad masculino-femenino, Frida Kahlo la incorpora en sí misma. No es que ella pintara hombres y mujeres, no, pinta lo masculino en ella misma, acentúa los rasgos masculinos de su propio rostro, de la misma manera que también acentúa los femeninos. Si vemos la columna rota, bueno, pues ella está con los senos muy turgentes, muy femeninos, muy perfectos, ¿no? Entonces también los está subrayando.
Yo creo que es muy único de ella. Yo no conozco otra pintora de México o pintor que incorpore esa cuestión andrógina en su imaginería. Conciencia de la disparidad de género, creo que hay muchísimo, ¿no? Y es muy evidente, no solo en la obra, sino en los escritos de Frida Kahlo, las mujeres que están en lo personal y los hombres que están en lo público, ¿no? Pero esa dualidad con la que ella está jugando, por ejemplo, cortándome el pelo con unas tijeritas, donde ella trae evidentemente el traje de Diego, es totalmente una construcción de la cultura. Lo femenino y lo masculino es inventado por nuestra cultura. O sea, no hay un eterno femenino o un eterno masculino. Tal como somos hombres o somos mujeres, lo somos porque nos lo inventaron así, ¿no? Pero hay muchas otras maneras de serlo. Exige un cierto grado de imaginación, ¿no? De ver qué clase de mujer quieres ser, que no sea lo que te hayan impuesto, o qué clase de hombre. Me enamoré del tema Frida Kahlo cuando era muy chiquita, unos 5 años más o menos, cuando nos llevaron a ver a Diego Rivera pintar el mural Sueño de una tarde de un domingo en la Alameda Central. El único día que ella visitó ese mural en proceso fue precisamente el día en que mi kindergarten visitó el mural. Si yo hubiese ido un día antes o un día después, me hubiera perdido la imagen de una señora maravillosa, llena de colorido, llena de flores en la cabeza y que dejaba una estela de perfume floral también, que nunca olvidé. Había adoptado la ropa mexicana como una característica de recuperación de lo nacional, de manera de señalar la disidencia respecto a lo que era la uniformidad de la moda. Bueno, hay una cosa interesante de la relación de su imagen y su obra, porque ella misma yo creo que se convierte en una especie de obra de arte. El elemento artístico en Frida Kahlo no se reduce a su pintura. Como si ella hubiera hecho un performance sin saberlo, pero como si a la vez la construcción de su indumentaria, de sus rituales corporales, de su coreografía cotidiana, de su rictus facial y el acto de pintar, su paseo en el jardín, sus soledades, su lucha contra el dolor, fueran en sí un extenso poema. Pero tampoco podemos dejar de ver que una falda larga hasta los pies, oaxaqueña, una falda de tehuana, preciosa, llena de bordados, también te tapa una pierna herida, una pierna adolorida y quizás disimula un poco tu cojera. Yo no descartaría que Frida quizás muy en el fondo tenía, además de esta manera muy vistosa y reivindicativa de ataviarse, quizás también había una intención de doblegar visualmente aquellos elementos que la hacían aparecer como vulnerable. Y eso es muy interesante, cómo ella va conformando su propio mito. Frida se ha convertido en un símbolo de la identidad mexicana, de lo mexicano. Carlos Monsiváis decía una frase maravillosa. Era como nuestra nueva guadalupana. Yo decía, ¿cómo es posible que cada vez que yo llegaba y decía, soy Marta Zamora, estoy haciendo esta investigación sobre Frida Kahlo, la cara era de una enorme felicidad? Yo decía, ¿cómo es posible? Esa imagen que tenemos, derivada de la pintura, de una mujer siempre atormentada, siempre llena de angustia y de dolor, pues no se correspondía. Entonces me fui por el estudio de los exvotos. Ella era una gran coleccionista de exvotos populares. Y digamos que ese coleccionismo de exvotos tuvo bastante que ver en algunos de los rasgos estilísticos que ella muestra en su arte. Llega un momento, a partir de los 30, que ya empieza a hacer pinturas de pequeño formato, en donde empieza a colocar pues algún texto y empieza a trabajar en ocasiones también sobre lámina. El exvoto se divide en 3 espacios. En la parte superior va la escena del titular al cual se dedica el exvoto, en este caso un santo o una virgen, y luego viene una escena intermedia donde va plásticamente la narración pintada del suceso, y luego al final viene una pequeña cartela con un texto en el cual se explica el motivo por el cual se entrega el exvoto. Son pequeñas pinturas, generalmente muy chiquitas, que se hacen básicamente en los pueblos o en las colonias alejadas de la capital, en que cuando tienes un problema, un dolor muy grande, vas con el pintor del pueblo,
que se especializa en hacer los exvotos. Tienes que ir con él. No cualquiera hace un exvoto. Le explicas lo que te pasó, en qué consiste tu dolor. Y él te va a preguntar a qué santo o virgen se lo quieres dedicar. Te pregunta cómo fue que atropellaron a tu pariente y lo pone abajo. Al señor Pedro Pérez lo atropelló el camión. Cuando termina de pintar, tú le pagas. Muy importante, tú le pagas. Y cuando terminas, tu obligación es ir a llevar este exvoto a la iglesia. ¿Y sabes cuál es tu siguiente obligación? Salir y a vivir, porque ya dejaste colgado allí tu dolor. Afuera está la vida, están las jacarandas, está el sol. Y este es el mecanismo que a mi juicio tomó Frida Kahlo. Ella pintaba la parte triste de la vida, que todos tenemos. La parte triste de la vida la pintaba, la colgaba y se iba a vivir. Es una plástica tan eminentemente femenina. Es una plástica de mujer, no la puede haber hecho nadie más. Llevar su vida personal, sus sentimientos, a la obra de arte es lo que la hace original. Le da vuelta a ese destino trágico y lo vuelve obra de arte.